Oiga, por ahí vi que con esa reforma pensional de Petro nos van a dejar en severa deuda. Parce, sí que paila tiene sus cosas malas y buenas, como en todo. Sí, pues la reforma pensional ha dado mucho de qué hablar desde que se aprobó, pero ¿qué es lo chimbita y lo paila de eso? Píllense este video. Primero, un recorderis. La reforma pensional aplicará desde el 1 de julio de 2025 si nada extraordinario sucede, como la mini reforma que quiere pasar el gobierno para arreglar la aprobada, o si la Corte Constitucional la tumba por líos en su trámite en el Congreso. El nuevo sistema pensional creará 4 pilares: el solidario, semicontributivo, contributivo y el de ahorro voluntario. Y aplicará para quienes al 1 de julio de 2025 no entren en el régimen de transición. ¿Quiénes son esos? Las mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas, O sea, menos de 14 años cotizando. y para los hombres menos de 900 semanas, O sea, menos de 17 años cotizando. y si usted ha cotizado más que eso, puede mantener las reglas pensionales de hoy en día. Pero bueno, al grano, ¿qué es lo chimbita y lo paila de la reforma? Se invita a que la reforma permitirá que más adultos mayores en situación de vulnerabilidad o en pobreza extrema accedan a un subsidio más alto, Y se cubra a más gente con eso. o sea, gente que nunca logró pensionarse y está en la B consiga un ingreso mínimo para su vejez. Hoy en día existe Colombia Mayor, que subsidia a esta people con 80.000 pesos mensuales en la mayoría de casos, Y con la reforma, el pilar solidario subiría eso a 223.000 pesos mensuales, lo mínimo para que una persona no esté en pobreza extrema. y eso cada año subirá con la inflación. Aunque bueno, este es un punto polémico porque alguna people experta dice que para modificar un programa social como Colombia Mayor no se necesitaba una reforma. Oiga, que si no se hacen más reformas en los próximos años en la edad de pensión y otras vainas impopulares, la reforma actual nos saldrá bien cara. Si hablamos de la deuda que la nación adquiere con los futuros pensionados de aquí a 2100, Técnicamente el BPN o valor presente neto la vaina sube significativamente con la reforma como porcentaje del PIB. o de la economía. Sin hacer la reforma, el Ministerio de Hacienda estima que la deuda futura en Colpensiones, el BPN, a 2100 sería de 76.8% del PIB. 1.208 billones de pesos. Y con la reforma calcula a 90.9% del PIB la deuda de las transferencias futuras a Colpensiones en 2100, o sea, unos 1.430 billones de pesos de hoy. Eso es más de 2 veces lo que Colombia destina hoy en su presupuesto total. 502.6 billones de pesos. Mejor dicho, el sistema pensional le saldría más caro a Colombia porque más gente entraría a Colpensiones, que es el régimen público, y por todos los cambios poblacionales. Chimbita que se dará un ingreso de por vida subsidiado a quienes cotizaron a pensión pero no lograron pensionarse. Esto aplica para las mujeres mayores de 60 años y para los hombres mayores de 65 años que cotizaron entre 300 y menos de 1000 semanas. Ahí, en el pilar semicontributivo, el Estado cogerá la plata que la people ahorró para su vejez. Más rendimiento se aplica y le dará un subsidio. Pero ese punto tiene algo polémico. Alguna gente prefiere que le devuelvan lo que ahorró o invertirlo en algo como en la cuota inicial de una casa. Y no depender de ese ingreso mensual. Además, ese beneficio se podrá cobrar 3 años después de cumplir la edad de pensión. Baila que el régimen de transición no tuvo en cuenta la edad de la gente. El lío es que a tener en cuenta solo las semanas de cotización, si la edad se puede estar privilegiando a gente que ha tenido trabajos estables durante toda su vida, que cumplió las semanas pero que aún le faltan más de 10 años, O 20 para pensionarse. en lugar de limitar eso para gente que realmente está a punto de pensionarse por edad y semana. Y pues la idea de un régimen de transición es no cambiarle las reglas a la people que está próxima a pensionar. Que invita a que se limitan los subsidios que el Estado da en Colpensiones. Hoy en día la people de entre 1 y más de 25 salarios mínimos puede cotizar en el régimen público, en Colpensiones. Y ahí, entre uno más plata cotiza, Más grande es el subsidio que se le da. no debería, pero pasa. Entonces, al poner un tope de 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, el Estado ya no daría subsidios a pensiones tan altas como pasa ahora, que se subsidian pensiones de más de 20 millones de pesos al mes. Baila que nos hicieron los ajustes en la edad de pensión, porcentaje y semanas de cotización y otras cosas que se conocen como los parámetros pensionales. Esto es re impopular, pero es una discusión futura que toca dar porque, entre otras cosas, habrá más gente vieja que joven. Y esto, entre otras vainas, compromete la sostenibilidad futura del sistema pensional. ¿Por qué? Porque en Colpensiones la plata de las cotizaciones, o sea, de la people que aporta y trabaja hoy en día, va a una bolsa común y de ahí se saca para pagar pensiones actuales, pero como eso no alcanza, el Estado se mete la mano al bolsillo y pone plata del presupuesto público para pagar pensiones. Si ya la plata no alcanza y habrá menos jóvenes en el futuro aportando a pensión, Y si no se hacen más reformas, la deuda futura del Estado con Colpensiones sería insostenible y nos tocaría o endeudarnos más o subir los impuestos, por ejemplo, para poder pagar eso. Que invita a que se crea un
comité de people experta que va a revisar cada 4 años si se deben hacer esos ajustes paramétricos de la edad de pensión, porcentaje y semanas de cotización, entre otras vainas técnicas. Según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, toca hacer una reforma así como en 15 años, pero otra people experta dice que eso tocará hacerlo como en 5 años. Baila que no se articuló la reforma pensional con una laboral para permitir que más people aporte a pensión. Lo ideal es que una reforma laboral tenga en cuenta las formas de trabajo que predominan en el país, que no toda la people es formal y trabaja de 8 a 5 con contrato, O se gana más de un mínimo. Tocaría ver cómo se podría hacer para que la people pueda aportar a pensión de una manera más flexible según sus formas de trabajo, por debajo del mínimo o por horas. Ya vemos ñapa polémica. Un mix entre chimbita y paila. En la reforma se incluye un artículo El 94, que le daría un tratamiento especial a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera y campesina. Una people experta dice que paila que se cree un régimen especial tan grande porque si el sistema actual ya está desfinanciado, pues eso saldría más caro. pero otra people dice que qué bueno darle beneficios a esta people. Otro punto polémico es que no se sabe bien cuánto costaría ese artículo que se agregó. People, aquí nos podríamos quedar hablándoles de más cosas buenas y malas de la reforma porque por ahí hay otras cosas polémicas como la doble comisión que cobrarían los fondos privados de pensiones. Y la reducción de semanas de cotización para las mujeres. Pero bueno, eso lo dejaremos para otros videos. Cuéntenos en los comentarios qué otras cosas buenas y malas creen que tiene esta reforma pensional. Les leemos y si les pareció útil este video, compartan. Bye.